Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de que juntos podamos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos del mismo Jesús que sane nuestro interior, que oriente nuestra vida y que nos conceda la gracia de que lo que escuchamos se pueda volver realidad en nuestra vida. Hoy el Señor nos va a dirigir una palabra muy importante. Ojalá tengamos el oído de un discípulo. El discípulo siempre quiere aprender de su maestro. El discípulo está atento a las palabras del maestro y al estilo de vida de su maestro. Porque, hermanos, la fe cristiana no solamente tiene doctrina, enseñanza, mensaje, contenido, sino que nos lleva a un estilo de vida diferente a como viven los ciudadanos de este país. ¿Por qué diferente? Porque nuestros valores son distintos. Los valores de los cristianos brotan de Dios mismo, no brotan de una democracia, no brotan de lo que dice la mayoría, brotan del corazón de Dios. Por eso vamos a escuchar esta palabra, que sea Dios quien nos hable, que sea Dios quien nos diga dónde es el camino a la felicidad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó hacer, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Dos cosas muy importantes que hoy el Señor nos quiere decir. La primera, dice, se acerca los apóstoles y le piden: aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Si tuvieran fe, ¿qué quiere decir? Que aunque han visto a Jesús, han caminado con Él, han visto sus milagros, no tienen fe. Muchos cristianos dicen: yo soy una persona de mucha fe. A ver, creer en Dios no significa tener fe. La fe
no es solamente decir, yo te alabo, Señor, porque eres bueno. Eso no es la fe. Es que yo tengo en mi casa unas estampitas, la imagen del Señor de la Misericordia, del Sagrado Corazón. Yo tengo mucha fe. Y dice Jesús, eso no es la fe. La fe, hermanos, es algo más profundo. En hebreo, la fe significa apoyarse en la roca, apoyarse en lo sólido, apoyarse en lo que no cambia. Cuando tu vida está apoyada en Jesucristo y vives de acuerdo a lo que Jesús enseña, podemos empezar a decir que tal vez tengas fe. El creer en Dios no es la fe. Los demonios saben de que Jesucristo es Dios y no por eso le obedecen y le siguen. Cuando el hombre hace lo que Jesucristo le indica, cuando su vida la tiene consagrada al servicio y a la gloria de su Señor, podemos decir que se está apoyando en lo sólido, que es Jesucristo, que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, tal vez tenga algo de fe. Por eso Jesús le dice, si tuvieran fe, porque no la tienen. La mayoría de los cristianos no tiene la fe. ¿Por qué? Porque no tiene su vida apoyada en la voluntad de Cristo. Alguien que vive en unión libre, es decir, en fornicación, no se puede decir que tenga fe porque su vida no está apoyada en la voluntad de Dios. Alguien que no va a misa los domingos, no se puede decir que tiene fe. Puede tener una creencia religiosa en Jesucristo, pero no tiene la fe en Jesucristo. Su vida no está apoyada en ella. Por eso los domingos no va a misa. Dice, yo voy cuando me nace. Y como nunca le nace, nunca va. Hermanos, tener fe implica que los momentos de sufrimiento, yo me abandono en Dios y que Dios disponga de mí, de mi vida. ¿Cuánta gente cree en la existencia de Dios pero no tiene fe? Y cuando tiene un problema, un sufrimiento, se va a buscar un brujo, se va a buscar un curandero, anda con sus medallas, con sus amuletos, porque confía en el tetragramatón, confía en un amuleto, pero no confía en Jesucristo. No tiene fe. Aunque tenga en su casa imágenes de Jesús, su vida no está apoyada en el Señor. Por eso dice Jesús, si tuvieras fe, aunque sea como un granito de mostaza, algo pequeño, tú le podrías decir a esa montaña, arráncate y plántate en el mar, y te obedecería. Le dirías al árbol frondoso, arráncate y plántate en otro lado, y te obedecería. Si tu vida estuviera apoyada en Jesucristo, podrías decirle ese problema, ese sufrimiento, en el nombre del Señor, aléjate de mí, y ese sufrimiento, ese pecado se apartaría de tu vida. Si tuvieras la fe, si estuvieras apoyado en el Señor. Pero viene una tentación, sientes que es una montaña muy grande que no puedes con ella y que te aplasta. ¿Por qué? Porque no estás apoyado en Jesucristo. Por eso no puedes dejar el adulterio, por eso no puedes dejar de robar, por eso te vuelves esclavo de la pornografía, por eso vives odiando y con resentimientos, porque tu corazón, tu vida no está apoyada en el Señor. Dice Jesús, si tuvieras una fe, aunque sea chiquitita, pequeña, como un grano de mostaza, ese árbol, esa montaña, eso que te hace sufrir, tú le dirías, apártate de mi vida, y se apartaría. La segunda cosa que dice Jesús es muy importante, porque dice, ¿quién de ustedes, si tiene un siervo
que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer. Dice, nadie de ustedes hace eso, al contrario. Llegan ustedes y le dicen al sirviente, sírveme, dame de comer. ¿Sí? Y no por eso el siervo se tiene que sentir agradecido. Sabe que el siervo tiene una obligación, tiene un compromiso, tiene un encargo de parte de su amo. También tú tienes un encargo de parte de tu amo. Tú has sido enviado a esta tierra no a descansar, no a no hacer nada. Hay mucha gente que dice, padre, es que yo no me meto con nadie, no hago nada. Digo, ese es el problema. Dios no te mandó a esta vida a descansar, no te mandó a dejarte arrastrar por la pereza. Tú tienes una misión. Si Dios a ti te ha dado hijos, tienes que enseñarle a tus hijos a amar a Dios. No basta que les des una carrera, no basta que tus hijos sean buena gente. Tienes que enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el encargo del Señor. Dios te ha dado un matrimonio, tú tienes una misión. La misión de hacer feliz a tu esposa, la misión de ayudar a tu esposo a crecer, es misión de parte del Señor. Y todos nosotros, hermanos, los cristianos, hemos recibido un envío y un mandato de parte de Dios. Tenemos que trabajar para que el reino de Dios se implante en esta tierra. Y al final, todo el trabajo que realicemos en casa, en la empresa, en la escuela, en el apostolado, asistiendo a algún grupo parroquial, asistiendo, colaborando en la liturgia, en las lecturas, todo esto, al final, hermanos, poder decir, no somos más que siervos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso es el sentido de tu vida. Tú eres siervo. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? No seas como esas mamás flojas que dicen, yo ya le dije a mi hijo, él sabe lo que hace. Cuidado, porque si el hijo sale mal, la responsabilidad es de papá o de mamá. No puedes decir, él sabe. ¿Por qué? Porque el día del juicio, Dios te va a preguntar, ¿te di un hijo o te di unos hijos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Trabajaste o no trabajaste? Te di inteligencia, te di capacidad de estudiar. ¿Qué hiciste con eso para el reino de Dios? No vayas a salir como muchos, es que me compré una casa, es que tengo 2 coches, es que me fui de vacaciones. Sí, pero cumpliste la misión que Jesucristo te encomendó en esta vida. No seas un siervo flojo. Tú sabes que tienes una misión. Este mundo, esta sociedad está tan destruida y los cristianos, en lugar de hacer presente el reino y de orientar a los hombres a la voluntad de Dios, a veces nos dejamos a la pereza y nos volvemos cómplices, responsables de este mundo que promueve el aborto, el asesinato de bebés. No es ningún derecho humano el que una mujer asesine a su hijo. Y hay veces los cristianos nos quedamos callados o aconsejamos a las personas que vayan y aborten. Algunos otros, en lugar de cumplir su misión de que en la empresa, en el trabajo, se genere un ambiente más sano, más digno de la presencia de Dios, algunos se dejan llevar por el ambiente y son sembradores de cizaña, son de los que inducen a otros a tomar alcohol, a emborracharse, a hacer un desastre de su vida. Y Dios te va a pedir cuentas, porque Él te va a decir, yo te di ese trabajo, yo te envié ese lugar,
para que tú lo sanearas, para que fuera un lugar donde con el trabajo se me glorificara a mí. Hermanos, no puede haber cristiano flojo. Decía San Felipe Neri, el reino de los cielos no se hizo para la gente perezosa. Hay un mundo que necesita de la presencia de Dios, y por eso Dios te trajo a esta vida, y por eso Dios te ha enviado a este mundo para trabajar para la gloria de tu Señor. Muchos jóvenes necesitan que se les ayude a crecer en la fe. ¿Qué estás haciendo? En muchas parroquias hacen falta catequistas para los niños. ¿Qué estás haciendo? Hacen falta matrimonios que ayuden a otros matrimonios a vivir su sacramentalidad, a vivir el signo del amor de Dios en medio del mundo. ¿Qué estás haciendo? Hermanos, en el trabajo del Señor no podemos renunciar. No seamos como esos flojos que dicen, bueno, pues serviré al Señor 1, 2, 3 años y después que venga otro y me retiro. No, hermano, el servir al Señor es por el resto de tu vida. No es un favor que le estás haciendo a Dios, no, es tu obligación. Dios a ti te ha traído a este mundo para servir al reino. Ojalá puedas decir al final de tu vida, no soy más que un siervo que he hecho lo que tenía que hacer en esta vida.